Hola, bienvenidos a estos Ambonios, el espacio que vamos construyendo en ese intento por descubrir alternativas para pensarnos, para entendernos en esta sociedad cargada de diversidad, de posibilidades, de diferencias. La invitación para hoy ha sido para que pensemos un poco ese asunto de la memoria como un instrumento para reconocernos. Hay un cierto temor, a, un temor y también deseo a reconocernos, de saber quiénes somos, de intentar acercamientos desde los cuales sea posible construir futuros. Y ahí hay un asunto que es bien interesante, en tanto que la memoria tiene que ver esencialmente con asuntos que parecieran diferentes. Uno de ellos, la memoria, tiene que ver con el lenguaje. Es decir, solamente tenemos memoria en la medida en que tengamos lenguaje. Por lo menos un lenguaje inteligible, un lenguaje que podamos convertir en estrategia, en alternativa para hacer de toda esa carga de vivencias algo que nos pueda servir ya veremos para qué nos puede servir la memoria. Pero además del lenguaje, la memoria compromete la posibilidad de llegar a imaginar, porque la imaginación y la memoria tienen mucho en común, tienen mucho que ver. Pero digamos que esencialmente me interesa que pensemos hoy la memoria como un instrumento de consolidación de eso que se supone que somos. Y entonces somos en distintas esferas, somos en una esfera absolutamente individual, un tipo de memoria que en este momento no será nuestro punto de atención, y también somos colectivamente, somos como pueblo. Digamos que para estas fechas la gente aboga, y sobre todo colectivamente, por rituales de celebración, que comprometen signos, que comprometen símbolos, que comprometen himnos, cantos, rituales, ceremonias. Y todo eso tiene que ver con la memoria. Es decir, cuando una comunidad específica demanda la celebración por ejemplo, de un centenario, de un cumpleaños, de un evento. Algunos pensarán en cosas terribles como la independencia. Tendría que tener en cuenta qué significa memoria, porque es a partir de la memoria que logramos ese tipo de celebraciones. Entonces, para ir dándole como una lógica ordenada a esto, las celebraciones comprometen memoria, pero no solamente las celebraciones, porque se celebra aquello que representa alegría, emoción, cierto tipo de vitalidad. Y del otro lado se conmemora aquello que representa dolor, tristeza, respeto. Y en esa medida, por ejemplo, todas estas sociedades patrióticas no tendrían, por lo menos en un escenario como este, no tendrían por qué celebrarse, sino conmemorarse. Es decir, no hay nada en la medida en que no haya memoria. Lo primero es reconocernos como sujetos con memoria. Y vamos a ver aquí que por lo menos el icono de la memoria para un caso como el de este pedazo de tierra se supone que es el del Museo de la Memoria, que además está con él a la cabeza. Se supone que alguien que se graduó en una carrera de historia y que ha hecho todo lo posible por borrar la memoria para reescribirla como proyecto político. Ahí hay un crimen atroz, espantoso. Entonces, digamos que los estados, las naciones y los pueblos que se han dado a la tarea de celebrar independencias, por ejemplo, lo han hecho desde el reconocimiento de lo que son. En el caso de este pedazo de tierra eso no se puede hacer, porque aquí todo el tiempo habita una vergüenza, una especie de asco por ser lo que se es,
y un deseo por ser otra cosa, por ser otros, por vestirnos de otra manera, por comernos de otra manera, por organizarnos de otra manera, por cualquier cosa que no sea lo que somos. Y cualquier cosa que huela a este pueblo resulta ofensivo. Miren, en este momento, en esta coyuntura en la que estamos, hay una campaña en este momento contra una empresa que porque está importando leche por allá de otros países. Y a mí eso me parece supremamente interesante cuando descubre uno cuáles son los denunciantes de esa empresa que se supone que está atentando contra el producto de los campesinos lecheros. La empresa que está encabezando toda esa campaña contra esa empresa, yo no sé si esa empresa será buena o mala, si esa leche será más rica, más blanca o más inteligente, yo no lo sé, pero sí sé que quien está motivando esa campaña es la empresa insigne del paramilitarismo en Colombia. Es decir, la que más campesinos ha matado, ha desplazado, ha descuartizado, ha secuestrado, ha asesinado, la que más narcotraficantes ha patrocinado. Esa es la empresa que se supone en este momento está señalando a otra empresa porque está importando leche en polvo. Ahora, esa empresa se supone que tendría que dedicarse a la cría de ganado para generar leche, para generar carne, para generar una cantidad de productos que vienen de la ganadería. Y sin embargo, la ganadería se devela, en este caso, simplemente con una máscara del narcotráfico, ¿cierto? Ni siquiera son capaces de producir, se creen ganaderos, pero no son capaces de producir la leche suficiente para autoabastecer el mercado de 50 millones que no son nada en términos de población. Estamos trayendo leche de países que tienen muchísima menos población, que tienen muchísimo menos territorio. Entonces, allí hay un asunto que tiene que ver con la memoria también, es decir, a quiénes y desde dónde, ¿cierto? Tenemos que escucharle esos discursos que convocan, por ejemplo, en una fecha patrioterista, al desfile de aviones y de violadores con uniforme y de imponedores de comparendos. Porque eso es una cosa y otra cosa distinta, es la autoridad. La autoridad es otra cosa totalmente diferente que aquí no se ejerce. Aquí se impone el poder por la vía de las armas, por la vía de la plata, por la vía del tráfico de influencias. Eso, digamos, es la base fundamental para pensar si merece o no celebrarse con memoria un acontecimiento. Ahora bien, pensémonos en términos de memoria específicamente para que esto no se nos vuelva un discurso político. Entonces, ¿cómo funciona esto de la memoria? Hay historia en los colegios, en las universidades, en las escuelas que nos permitan entender nuestros procesos. Por cerca de 30 años estuvo prohibida en los colegios la historia. Es decir, se procuró que las generaciones crecieran sin tener acceso a esos eventos, a esos discursos, a esas estrategias que en algún momento se intencionaron para consolidar una especie de espíritu nacional. No hay historia. Hay historia en las calles. Habría que ver lo que se está haciendo con la arquitectura, con la historia, con los pueblos tradicionales, con la alimentación, con todo este tipo de escenarios desde los cuales tendríamos la posibilidad de reconocernos, de asumirnos, de aceptarnos y por supuesto de proyectarnos, porque la memoria tiene esa maravillosa posibilidad. Y es que al yo saber quién soy, al saber de dónde vengo, al saber quiénes están detrás de mí, encima de quienes estoy parado, puedo potenciarme hacia otros escenarios para la consolidación de lo que soy o para la transformación de lo que no me gusta. Pero eso en todos los escenarios puede hacerse y debe hacerse sin sentir vergüenza por lo que se es. Es decir, esto no se celebra a punta de una bandera prestada. No se celebra a punta de unos himnos que por mucho tiempo han sido obsoletos, que no hablan, que no dicen de lo que somos, sino de lo que en algún momento determinada casta, determinada clase o determinado grupo decidió asumir
como un estandarte, como una bandera para legitimar unas demandas propias. ¿Esto es nuevo? No. Si ustedes atienden en la memoria a lo que fue el proceso de consolidación de este pedazo de tierra como república, se van a dar cuenta que era exactamente lo mismo que ahora, exactamente igual. Es decir, había una caterva de abusadores que se quedaban con todos los privilegios, con las ganancias, con las tierras, con los privilegios, con el acceso a, con las posibilidades de, que abusaban de la inmensa mayoría que en ese momento habitaba y que se sentía en minoría de edad porque eran campesinos o porque eran indígenas o porque todavía tenían el título de esclavos. Y ese grupo se vio enfrentado a una pequeña élite, esos que se conocen como independentistas, como ejércitos libertadores, como los próceres de la independencia. Eran gente estrato 32 en su momento. O sea, no podemos olvidar que Bolívar era un hacendado con esclavos, con minas de sal, con minas en Bolivia, con minas en Venezuela, con minas en todas partes. Tenía toda la plata del mundo. Igual le pasaba a Santander y al Nariño y al Caldas. Era gente con plata. Eran los estrato 6 de hoy. Y ellos que deseaban participar de esa torta, de esas ganancias, de esas posibilidades de gobierno, de esos privilegios de gobierno, simplemente dieron una pelea. No dieron una pelea por la independencia, no. No dieron una pelea por la libertad, no. Ese es el cuento tonto que le meten a los que no leen, a los que no estudian. Dieron una pelea por consolidar su posición, su postura y sus privilegios. De hecho, eso es muy importante entenderlo, cuando se genera todo este proceso que va a terminar para el caso de lo que van a llamar Colombia después, en 1819, en lugar de asumir lo que somos, asumimos lo que odiábamos, contra lo que estábamos peleando. Entonces se asumió el idioma del español, la religión del español, la forma de gobierno foránea, las instituciones europeas, las formas de organización urbana y rural de Europa, pero nos negamos a entendernos, despreciamos al indígena, despreciamos al negro, despreciamos al campesino, despreciamos al latino. Siguió ese privilegio para quienes tenían determinados apellidos. Sigue hoy todavía es posible pensar que solamente tienen acceso a los privilegios de gobernar o a los privilegios de administrar, porque ni siquiera se gobierna, de administrar las riquezas de este país para determinado grupo específico, solamente porque se cuenta con determinados apellidos o se tiene acceso a determinadas roscas o se cuenta con un capital específico. Es decir, es exactamente el mismo el proceso que en 1819 y desde 1810 se estaba gritando. Entonces, en la medida en que uno lograra conocer, de que se lograra conocer masivamente ese tipo de fenómenos, ese tipo de procesos, lograríamos reconocernos, mirarnos a la cara sin pena, sin vergüenza y sin pretender anular al otro. Porque es que el gran asunto aquí es eso, es cómo el gobernador no es capaz de mirar de la cara al gobernado, porque es poca cosa. Y si viene el gobernador o el alcalde o el secretario o el administrador, hay que matarle gallina todavía, hay que mandar poner bonitas a las hijas, hay que vestir bonitos a los hijos, y uno mismo tiene que como que limpiarse las rodillas porque tiene que arrodillarse a rendirle pleitesía, simplemente porque tiene un cargo. Y eso funciona exactamente igual hoy. Cuando cada uno de ustedes tiene que ir a hablar con el gerente de la empresa en la que trabaja, con el rector de la universidad donde está trabajando, con el señor, ojo, con el señor obispo, con el señor cura, no procura arreglarse. Una cosa distinta hace usted cuando va a hablar con su amigo, con su igual. Usted no se peina, no pide prestada plata, no arregla la casa de otra manera. Usted lo recibe igual. Es decir, aquí todavía hoy seguimos pretendiendo que existen unos sujetos con privilegios por cargo, por raza, por plata, por apellido. Y en esa medida es imposible pretender
resolver celebrar independencias o pretender que vamos a ser mejores de lo que somos. Y no podemos ser mejores porque nos da vergüenza ser lo que somos. Lo primero es reconocernos. Hey, si yo no me reconozco, si yo no me acepto, si yo no me asumo tal cual soy ahora, si yo no soy capaz de mirarme al espejo y ver dónde están mis defectos y mis fortalezas, mis posibilidades, mis expectativas y mis debilidades, pues no puedo proyectarme para ninguna parte. ¿Cierto? Si yo pretendo que simplemente merezco más, necesito más, pero no sé quién soy en este momento, pues termino haciendo lo que se está haciendo en este país, es regalando las riquezas, feriando los recursos naturales, regalando, ¿cómo se llama? Importando lo que aquí se puede producir, porque no logramos entender que esto que hay aquí es único, es maravilloso, es potenciador de capacidades. Entonces la gente sigue pensando sin memoria. ¿Qué es lo que nos convierte a nosotros en seres humanos? La memoria. Es la memoria. Y una memoria compleja, si la comparamos con la memoria que pueda tener un elefante o que pueda tener un gato o un perro, que es capaz de volver a su casa. No, la memoria de nosotros es compleja porque además de traer rasgos instintivos, ¿cierto?, trae rasgos simbólicos, rasgos emocionales. Y entonces podemos, por ejemplo, defender cosas como la familia, como la región, como la comida específica o determinados colores, determinadas formas, que son solamente posibles en la medida en que haya memoria. Claro, cuando ustedes recuerdan, ustedes hoy todavía pueden, como yo, recordar lo que sucedía en la Grecia 4 o 5 siglos antes de Cristo, porque ellos asumieron a través del lenguaje generador de memoria que debían ser recordados y escribieron cosas como la Orestiada, como la Iliada, como la Odisea, todo ese poco de tragedias, todas esas mitologías las escribieron. Y las escribían porque tenían lenguaje. ¿Y hoy qué escribimos? Hoy, ¿cómo escribimos sobre nosotros? ¿Nos vestimos como nosotros o nos estamos disfrazando? Y entonces pretendemos más bien reconocer a otros como superiores que merecen anularnos. Yo en algún momento lo señalé. Esto no puede llamarse independiente cuando todavía la gente, más bien, cuando haya gentes hoy que prefieren llamar a sus hijos como se llaman los de otros lugares porque se avergüenzan de su propio idioma, de su propio lenguaje, de sus costumbres, de su comida, de su vestido, de sus montañas, de su tierra. Y entonces parece que esas cosas solo son importantes en las campañas de publicidad. Miren, con este advenimiento de fechas de patrioteristas, a uno le termina a dar asco realmente ver las redes sociales cómo se llenan de banderas, de escudos y de discursos que nombran todo aquello que nos da asco cada día. Y entonces, ¿quién de ustedes se está formando para la democracia? ¿Quién de ustedes se está formando para el respeto por el otro? ¿Quién de ustedes se está formando desde su casa, desde la familia, desde el colegio? Para él, no. Nada, porque en la casa no hay democracia, en la casa no hay participación y en la casa no hay memoria. Y no hay memoria cuando su abuelito se llama Juan, su bisabuelo Antonio, pero usted se llama Michael. Ahí no hay memoria. Ahí hay una vergüenza tremenda por su idioma y por el nombre de sus abuelos. Hubo una costumbre bellísima, que era la que los hijos tenían que llamarse como los abuelos o como los bisabuelos y los tatarabuelos. Y eso tenía una carga que convocaba a que ese sujeto pretendiera hacer orgulloso a su pasado. Pero cuando usted lo ponen a fundar desde ceros, es decir, a partir de esto, porque nosotros hasta hoy somos malos, de usted en adelante se va a llamar gringo y por lo tanto va a ser bueno, bonito, inteligente y maravilloso, pero además no va a tener estudio. ¿Qué podemos celebrar allí? Entonces la memoria tiene que ver con ese tipo de cosas. Si entendiéramos, por ejemplo, qué procesos que hoy se están desarrollando, como el proceso de paz, merecen la memoria. Vea, en este país se ha peleado por reforma agraria tremendamente,
porque se supone que hay que darle la tierra a la gente para que la trabaje, porque la tierra nos puede sacar de esta situación lastimera y mendicante en la que hay. Y la gente dice, pero ¿por qué reforma agraria? ¿Por qué no darle toda la tierra a los paramilitares para que ellos puedan meter 4 vacas? Y por eso van y votan por ellos, porque tienen 4 vacas. Aquí la única reforma agraria real que hubo, no fuera del pacto de Chicoral, no. La única reforma agraria que hubo y fue totalmente efectiva fue la del eje cafetero, hace más de 100 años. Hace más de 100 años, cuando la independencia ya se había consolidado, cuando la tierra se había repartido en grandes concesiones, como la concesión Aranzazus, en el caso de toda esa parte de Caldas y de Risaralda, concesiones que entregaban a una familia 100, 200, 300 mil hectáreas. Claro, esto tenía 4 millones de habitantes nada más. 4 millones de habitantes. Y había gente con 300.000 hectáreas de tierra. Y en algún momento el Estado se dio cuenta que eso iba a ser una bomba de tiempo y tuvieron que repartir tierra con esos pedazos de tierra que nadie quería porque eran inmundos, porque eran espantosos, porque eran una selva que no podían abrir caminos por allá. Cogieron ese mundo de tierra espantosa y se lo repartieron a un poco de colonos. Cogieron casi 300.000 hectáreas y se las repartieron a los colonos. Y esos colonos quedaron tranquilos con su pedazo de tierra. Tranquilos. Tuvieron la suerte maravillosa, y esto es hacer memoria, de encontrarse un pedazo de rama de semilla que habían traído por allá de Abisinia y la sembraron ahí. El pedazo de semilla se llama café. Y ese café permitió que por 100 años este país viviera, no como estrato 6, pero viviera con dignidad de trabajador campesino, generador de cultura. Y por eso aquí existen cultivos de caña, y existen cultivos de arroz, y cultivos de papa, y cultivos de yuca. Pero existe, además de eso, una cosa aparte que se llamó caficultura, un producto agrícola que fue capaz de generar cultura. Y cuando digo cultura me refiero a que ese producto generó bailes, músicas, arquitecturas, formas de vestir, formas de hablar, formas de comportarse, con una única reforma agraria efectiva que hubo. Después de eso, no ha habido más reformas agrarias. Cada vez que se han intentado reformas agrarias, siempre han aparecido 2 o 3 mafiosos. Mafiosos de la política, o mafiosos del narco, o mafiosos de la corrupción. Y han hecho todo lo posible por evitarla. El último, ahora con el proceso de paz, la semana que acaba de terminar, a quienes se reinsertaron otra vez en otro proceso de desarme, que tampoco ha habido uno solo, hay que tener memoria. Aquí no ha habido un solo proceso de paz, aquí ha habido muchos. De hecho, el anterior había sido por allá por el 2006, 2007, que era para los paramilitares, y antes de ese había habido uno para el M-19, y antes de ese había habido otro para las FARC, y antes de ese había habido por lo menos 10 procesos de desarme, porque no son procesos de paz. Porque no hay memoria. Cuando hay memoria, somos capaces de recordar cuáles fueron los hechos que determinaron que esos procesos fracasaran. Por eso hace 2 semanas, hace la semana que termina, de esos guerreros desarmados, tuvieron que abandonar las tierras que se supone les habían entregado para que trabajaran. Y estaban trabajándolas. Pero el señor mafioso, hay una serie que lo llama Matarife, ese señor decide que aquí no es posible vivir en paz mientras que él no sea el dueño de toda esta finca. Mientras que usted que está ya escuchando y todos los que conoce no se le arrodillen a besarle el anillo como si fuera el dueño de la finca, como si fuera el señor obispo. Y eso sucede porque no tenemos memoria. Aquí los procesos independentistas no se terminaron en el 19, se siguieron dando después para que se diera la libertad de los esclavos y por fin le cumplieran a esos negros la promesa que le habían hecho desde Haití
antes de la independencia, de que si ayudaban a independizarse, iban a ser libres. Hasta el 51 no pudieron ser libres. Pero después hubo que independizar a las mujeres y después a los jóvenes. Y somos independientes ¿de qué? De nada. Ningún país, ojo, ningún país que tenga a sus hijos mayores de 15, 16, 17 años viviendo con los papás puede ser independiente, porque lo que está formando en esos hogares no son sujetos independientes que valoren la independencia, que se jueguen a diario por la independencia, sino que se la juegan por la comodidad, ¿cierto? La comodidad de importar la leche, la comodidad de importar la papa, de importar café, porque ahora importamos café, de importar el plátano, el marrano, la carne, la vaca, todo lo importamos, es más cómodo, y esa es la actitud del que se cría viviendo con los papás hasta viejo, ¿cierto? Porque ¿qué independencia va a conocer él si todo el tiempo le ha estado gorreando a los papás, arriendo, cariño, casa, comida, vestido? Ahí es donde está el problema de la independencia, y tiene que ver es con memorias. Si usted no es capaz de recordar las luchas que se han dado en el intento por transformar esto hacia esquemas sociales mucho más acordes con las nuevas posibilidades, con las nuevas tecnologías, con las nuevas temporalidades, con las nuevas formas de entendernos, de relacionarnos, pues va a seguir viviendo como esclavo. Vamos a seguir viendo campesinos izando hoy la bandera roja de me estoy muriendo de hambre, ¿cierto? Al lado de una bandera que se supone alaba a un Estado que les ha cumplido con todo, no les ha cumplido con nada. O sea, si alguien ha sido golpeado en este país, si es que esto fuera un país, serían los campesinos, que son los que ponen los desplazados, los que ponen los soldados, los que ponen las guerrillas, los que ponen los paramilitares, los que ponen los muertos, los que alimentan las fosas comunes, ¿cierto? Los que tienen que cargarse el bulto de papa para llevarlo quién sabe cuántos kilómetros a lomo de campesino, porque no hay carreteras, porque las carreteras no pasan por donde deberían, sino por la finca del mafioso. Y se hacen con la plata de todos. A usted le piden impuestos. ¿Y en qué se gastan esos impuestos? ¿Qué? En un programa de televisión todos los días para que un marrano salga a decir sandeces, a prometer pendejadas, y la gente le sigue creyendo. Ustedes se imaginan cuánto vale hacer ese programa por todos los canales nacionales y regionales todos los días. Ustedes se han hecho esa cuenta. Porque si ustedes lo hubieran hecho, no tendrían ningún derecho hoy a pedir celebraciones de independencia. ¿Independientes de qué? Si somos los esclavos de una caterva de mafiosos que nos están exprimiendo, que nos están dañando, que nos están lesionando, que nos representan. ¿En qué nos pueden representar? ¿Es usted mafioso? ¿Es usted corrupto? ¿Su papá es narcotraficante? Y yo creo que no. Yo creo que la inmensa mayoría de este país lo que es pendejo. ¿Cierto? Es pendejo que trabaja, que la suda, que se esfuerza, que se dedica. Y cuando le llega el momento de votar, en lugar de ir a votar por alguien decente, termina votando por el más mafioso, porque el más mafioso le regaló un tamal, le regaló una camiseta, una pulserita, ¿cierto? O le prometió un puesto que después no le va a cumplir. Entonces allí es donde está la necesidad de pensarnos desde la memoria. La memoria sí es una estrategia, pero es una estrategia para consolidarnos como lo que somos. Cuando usted no tiene memoria, usted simplemente es un ente. Un ente no tiene memoria, ¿cierto? Un ente, ¿cierto? Una cosa. Las cosas simplemente están para que cumplan con una función, pero una cosa no tiene la posibilidad de tener expectativas, de buscar, de proyectar mejores formas de entenderse con el mundo. No, ustedes son entes, ¿cierto? Entes, y el ente no tiene ni género, ni sexo, ni edad, ni condición. Simplemente tiene que cumplir una función, tiene que lograr una tarea. El asunto aquí es de memoria, y usted es capaz de sentarse con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos o con sus nietos, a contarles de dónde viene usted realmente. O la preocupación más bien porque ellos sean mejores que usted,
lo ha llevado a olvidarse de todas sus tareas, de sus proezas, de sus esfuerzos de educación, de trabajo, de todo eso, que es lo que ha logrado que usted sea lo que es, una persona de bien. Cuando usted deja de valorarse usted para pretender que su hijo sea otra cosa, sea algo mejor que usted, siendo que usted es una persona trabajadora, honesta, decente, juiciosa, ya perdió, porque lo que está es atentando contra la memoria. Por eso usted pone otros nombres, por eso usted va a otros lugares, por eso usted, estos que están abogando en contra de una empresa que está trayendo leche importada, son los que van a mercar a Alexi, se van a mercar al de uno, van y mercan a Carulla, que son todos productos importados, que son patrocinadores, probado por las cortes, no por mí, patrocinadores de grupos paramilitares. Son los que andan comprando televisores en plena cuarentena, que andan enfermando campesinos. Yo creo que ahí es el asunto de la memoria. Cuando usted un día, en una etapa álgida de cuarentena, usted que vive en la ciudad, sale a los campos a esparcir virus, es porque usted no tiene memoria. Usted no se acuerda que su papá, que su mamá, que su abuelo, su bisabuelo eran campesinos y que merecían respeto. Cuando usted va a mercar al supermercado y no a la plaza de mercado, a usted se le olvidó que lo criaron con arracacha, con yuca, con papa, con frijol, con plátano. Y entonces se siente estrato 6 porque va y compra hojuelas. Porque el maíz ya no se lo comen arepas, sino en hojuelas. Porque ahora le hace daño la leche, que porque no es deslactosada, y el café porque no es descafeinado, y el azúcar porque no es dietético, cuando usted fue criado a punta de panela. Y la memoria, ¿dónde está? Y el respeto por esa memoria. O sea, sus padres hicieron tan mal la tarea que usted se avergüenza de ellos. Porque se trata de esto en últimas. Si usted no es capaz de valorar todo lo que lo constituye, ¿cierto?, para pretender ser una cosa que ha visto en televisión, que le han contado a través de internet porque ni siquiera conoce, ¿cierto? Está probado. De los colombianos, no más del 10% tienen la posibilidad de viajar. Entonces intentan copiar el modelo ¿de dónde? De la televisión. Y entonces empiezan a hablar mexicano, a pretender cantar en inglés cuando ni siquiera manejan la lengua. Tienen que graduarse en inglés sin hablar el inglés. No saben configurar un teléfono, pero se sienten orgullosos de que tenga un pedazo de manzana. Si tuviera un banano, si tuviera un aguacate, les daría vergüenza. Hay un asunto que tiene que ver con la memoria. Entonces la memoria es recordar todos esos procesos para poder legitimarnos. O sea, no hay cosa más espantosa, y lo digo yo que me di la pela de estudiar esa vaina. No hay cosa más espantosa que los historiadores en este país. Porque los historiadores en este país no han hecho otra cosa que legitimar los discursos de la ultraderecha. Si ustedes revisan quién le escribe los discursos al mafioso mayor, al matón, al matarife, es un historiador, o más bien es un grupo de historiadores. ¿Quién está al servicio de él en el Museo de la Memoria? Es otro que estudió historia, ¿cierto? ¿Quién por tanto tiempo se robó la plata de la biblioteca Luis Ángel Arango? Otro historiador. Entonces, ahí hay que pensar es eso. El asunto no es aquí de títulos, el asunto es de actitudes. Yo he hecho constantemente un llamado a que aprendamos a reivindicar las tareas de lo cotidiano, la tarea del campesino, del panadero, del carpintero, del albañil, porque ellos sí son los que hacen el país todos los días. Este país no lo hacen los políticos graduados con títulos falsos. Este país no lo hacen los políticos puestos allá por la mafia. Este país lo hace el vendedor, el albañil, el carpintero, la secretaria, el portero. Esos que despreciamos constantemente porque se nos olvida que nuestros padres vienen de esos oficios, que nuestra casa no la construyó un arquitecto ni un ingeniero, la construyó un maestro de obra, un albañil sin título.
esa preocupación constante por tener títulos, lo único que nos permite hoy es reivindicar, ¿cierto?, a unos mafiosos que ostentan cartones, que ostentan billetes, que ostentan papeles, diplomas falsos. Falsos tanto por quienes se los dieron como por la manera en que los consiguieron, ¿cierto? El discurso se construye a partir del saber cotidiano. ¿Cierto? Cuando usted empieza a ver esos otros estados, esos otros países y esas otras naciones que han logrado consolidar proyectos propios, que se sienten orgullosos realmente de ser lo que son con méritos, usted se encuentra gente que es capaz de reconocerse, de hablar de su historia. Miren, para que lo entiendan muy fácil, cuando la gente es capaz de irse para Europa, o irse para Estados Unidos, o irse para México, o irse para Perú, se va a una única cosa: a conocer la historia de ellos. Vea, esto se llamaba el Partenón, aquello era el Coliseo Romano, por aquí este fue el Arco del Triunfo que hicieron. Y cuando el turista viene aquí, ¿qué es lo que le mostramos? Vea, este es el edificio inteligente. Estas son las niñas para que aprovechen. Este es el mayor país con webcam, con mujeres dedicadas a la prostitución virtual de América Latina. Y nos sentimos orgullosos de eso, teniendo tanta tierra para trabajar. ¿Dónde está la memoria entonces? Si la memoria nuestra es la de un pueblo que trabaja, emprendedor, dedicado, disciplinado, ¿dónde estamos cuando nos olvidamos de dónde venimos? Si nos avergüenza la manera en que hablan los campesinos, si nos avergüenza que alguien no sea capaz de comer con 36 cucharas, o que no sea capaz de identificar qué copa es para el vino blanco y cuál para el vino rosado y cuál para el vino tinto y cuál para el agua. Eso nos avergüenza, pero nosotros mismos no lo sabemos. ¿Cómo vamos a configurar un Estado real? ¿Qué van a celebrar? ¿Qué celebran los que se sienten orgullosos comprándose una camisa amarilla como si fuera un taxi por ahí andando, gritando y ofendiendo a los demás? Quizás la manifestación de memoria constante, permanente y más respetuosa que tiene un pueblo, la manifestación de memoria, es la música. Es la música. Y todo lo que de ella viene, el baile, por ejemplo, ¿cierto? La música es el punto real en el que usted logra reconocer su cultura, reconocer la naturaleza, las tradiciones, las prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que los pueblos cantan lo que viven. Y entonces hagamos un ejercicio. ¿Cuál es la música colombiana? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Cuál es la música? Porque hubo una música, por allá hasta la década del 80 tal vez, del siglo pasado, que hablaba de las expectativas de la tierra, de la forma de comer, de la forma de hablar, de la forma de vestirse, de la forma de caminar, de la forma de estar, de a qué nos parecíamos. Todo eso lo decía la música. Y vale, vale. Éramos campesinos, dependíamos del café y por lo tanto nuestra música hablaba de la montaña, del perro, del café, del tinto, del sancocho, del aguacate, de la casa, del campo, del camino. De eso hablaba. Vale. Y cuando llegaron los mafiosos del 90 a acabar con el campo para volvernos mineros, ¿de qué música hablamos ahora? Llevamos 30 años tratando de ser lo que no somos. ¿Y dónde está la memoria de eso? ¿A qué música podrán apelar los hijos suyos? Yo no tengo hijos, pero ¿a qué música podrán apelar sus familiares para contarle a los demás lo que era? Porque usted ahora se puede dar el lujo de cantarle a sus hijos y a sus nietos que ya no vive nadie en ella y que lloraban los guaduales y que María Antonia era la ventera más linda que había conocido y que orgulloso me siento de ser provinciano. Usted podía cantarle eso y decía, ah, esa es la música de aquí. Esa es la música de aquí. Y lo ponía a vibrar en cualquier parte y fundaron un poco de fondas y de bailes y de bambucos y de torbellinos y de guabinas que hablaban de todo eso. Y hoy, ¿cuál es la música de hoy? Porque la música es memoria. La música es memoria. Entonces quiero saber cuál es la música de hoy.
Y entonces en esa época era importantísimo, por ejemplo, saber tocar el tiple. Yo creo que todas esas cosas murieron con un grupo que se llamaba los Carrangueros de Ráquira, que fueron los últimos orgullosos de su tierra, que siguen por ahí ya muy ancianos, haciendo una reivindicación de Boyacá. ¿Cuál es la música de su tierra? ¿Cuál es la música que habla de lo que usted hace, de cómo lo hace, de sus expectativas, de sus sueños, de sus ilusiones? ¿Cuál es esa música? La música es el elemento, por eso todavía hoy, cuando uno quiere sentirse ciudadano universal, vuelve y escucha la música de los alemanes, allá del Mozart y del Beethoven y del Bach y del Wagner, ¿cierto? O de los polacos, o de los húngaros, o de los rusos. Seguimos, y ellos logran a través de esa música hoy todavía tener un lugar en el mundo, por la vía de la música. Y por la vía de esa música, vea, todavía hay quienes disfrazan a las niñas de quinceañeras de princesitas rusas. Y cuando se van a casar, utilizan las músicas de ellos. Y es que aquí no hay música. Aquí no podemos nombrar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras expectativas. ¿Por qué? Nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Tenemos que parecer narcomafiosos, narcopolíticos a toda hora. Entonces todo tiene que ser estrato 6 como lo vimos, que lo hacía el Chapo Guzmán, o como lo hizo en su momento Escobar, o como lo hizo en su momento cualquiera de los mafiosos. Tenemos que comprarnos carros ultra famosos en otra parte para sentir que aquí somos importantes, porque aquí la única forma de manifestarnos como verdaderos sujetos de éxito es comprando caballos de paso fino. Volvernos mafiosos, matar campesinos, violar niñas. Eso nos convierte sujetos orgullosos de ser lo que somos. Creo que la memoria tiene que ver con eso. Yo aquí he puesto varios casos. Mire a ver quiénes son las élites. Y ahí hay un caso de memoria. Otro, mire a ver la reforma agraria que fue efectiva para el caso de todo el eje cafetero. Es la respuesta positiva, favorable, efectiva de una reforma agraria hecha en un determinado momento. Una única vez. Pero también hay que decirlo, todas las guerrillas, todos los movimientos de violencia que ha habido en este país tienen que ver con el intento de consolidarse como la única fórmula en el poder por parte de un grupo. Y entonces a partir de eso tendríamos que decir otra verdad de esas terribles y que suenan más maluco porque no tienen memoria. Y es que aquí todas las formas de riqueza, desde las perlas, la canela, el oro, el tabaco, los sombreros de paja, todas, la marihuana, todas han producido guerras, menos el café. Porque el café reconoció realmente quiénes somos. El café nos puso a tomar agua de panela. El café nos hizo vestirnos con ruana, con alpargatas. Nos obligó a generar una música propia. Por eso no hubo guerra. Pero todas las demás, las esmeraldas, el oro, el petróleo, todo lo único que ha hecho es generar todas las formas de riqueza que ha ostentado este país. Lo único que han generado son dos cosas: miseria, contradictorio, y guerra, violencias. Una forma tremenda de riqueza como la marihuana, para el caso de los 60, los carteles marimberos de La Guajira y de Santa Marta, en lugar de generar toda una explosión de tecnologías, de progreso, de desarrollo, generó carteles y muerte. Y luego cuando entró toda la plata del narcotráfico, ¿aquí qué generó? Pobreza y muerte, sicarios, asesinatos. ¿Qué generó eso mismo en otros contextos que sí se habían pensado? Pues para el caso de Estados Unidos lo único que le ha generado es riqueza. Ampliación de la infraestructura, de la finca raíz, de la tecnología, de las fuerzas militares, de todo. Riqueza es lo que le genera a los Estados Unidos todas las formas de explotación de un recurso cualquiera que sea. Tecnológico, psicológico, simbólico, lo que sea, educativo. Lo único que le genera es riqueza. Es decir, para los Estados Unidos, o para Alemania, o para Francia, o para Italia, o para Polonia, inclusive para México, desarrollar universidades
conseguido potenciar capacidades nacionales. Y entonces crece la medicina, crece la industria, crece el comercio, crecen los saberes, las habilidades, las formas de intervención, crece todo eso. Pero cuando en este moridero, que ustedes llaman Colombia, se empiezan a desarrollar universidades, lo único que aparecen son mafias. Mafias. Y entonces, la universidad pública, tan importante en todo el mundo, aquí se convierte en algo absolutamente peligroso, y entonces inmediatamente tendrán que salir las universidades javerianas, bolivarianas, todas las universidades privadas, para evitar que la universidad, que es una fuente de riqueza, logre desarrollar todas las posibilidades humanas que tenemos. Cuando la educación era pública y universal, era para todo el mundo. Entonces decidimos que teníamos que sacar a la gente de bien y llevarla para colegios privados. Cuando la salud era universal, decidimos que ahí había una platica, una fuente de riqueza también, como el café, como el petróleo, como las esmeraldas, como la ganadería, como la agricultura, y teníamos que volverla una mafia. Y entonces la convertimos en EPS. Y entonces las EPS son la cara lavadita de los mafiosos hoy. Todo mafioso que se respete hoy tiene su EPS. Porque no hay ni una sola EPS, ni una sola universidad que sea el resultado de la Asociación de Trabajadores Honestos. Porque las asociaciones de trabajadores honestos aquí de inmediato les dicen sindicatos, guerrilleros, insurgentes, subversivos, y empiezan a matarlos. Cada vez que un líder social ha intentado agremiar a los miembros de una colectividad, de un barrio, de una comunidad, de un cultivo, para buscar mejores formas de estar, más bienestar y más progreso para toda la región, de inmediato llegan los mafiosos y lo matan, a nombre de Fedegan, a nombre del gobierno nacional, a nombre de las mafias, a nombre de los paramilitares, llegan y los matan. Cualquier forma de mejorar la existencia aquí nos da asco y de inmediato la mandan matar. Cada vez que llega un ciudadano tranquilo a un barrio, inmediatamente lo queremos bautizar a punta de ruido, a punta de fiestas, a punta de piedra, a punta de chismes, porque nos daña el hecho de que llegue un otro que pretenda emprender un camino sereno, tranquilo, trabajador. Vea, aquí, para que entendamos ese asunto de la memoria, cómo funciona, aquí es tan terrible que los ladrones se han especializado en robar a los pobres. No a los que tienen, sino al que tiene menos. Y entonces la señora que vive sola con 4 perros recogidos, durmiendo en el piso, le toca salir de la casa y dejar trancado con palos para que no se le metan a robarle la olla, ¿cierto? A ensuciarle la sábana, ¿cierto? O a tumbarle la puerta. Porque aquí es lo que hacen, es robar a los pobres, robar al trabajador. El día de quincena en la que los trabajadores reciben su salario es el día que más atracos hay. ¿Y quiénes atracan? Los vecinos, el hijo del vecino. En los barrios, ¿cierto? Son los muchachos los que cobran vacuna, los que están extorsionando, los que están vacunando. ¿A quién? A la señora que vende empanadas, al señor que montó un negocito de bicicletas, al muchacho que está tratando de emprender algún tipo de negocio. Entre nosotros mismos no somos capaces de reconocernos como sujetos productivos, capaces de construir un proyecto en el que todos nos apoyemos para salir adelante y logremos ese lugar que tanto envidiamos en otro. Y entonces, ¿cuál es su mayor deseo? Irme de este barrio, irme de este país. ¿Cuál es su mayor deseo? Va a cumplir años, ¿qué quiere? Ropa de blanco, ropa europea, ropa norteamericana, juguetes norteamericanos. Venga, pero ¿y no le gustaría como algo de la tierra? No. Venga, celebremos sus grados con un sancocho, con un ajiaco. No.
Eso tiene que ser en un salón de eventos donde todas se disfracen de fufurufas y ellos se disfracen de mafiosos italianos y lleguen y les entreguen en un sobre fajos de plata como si fueran todos narcos, cuando en realidad todos son obreros. Entonces, esa necesidad de ser otros es simplemente la manifestación de que no tenemos memoria, de que no nos estamos recordando, de que no estamos conversando. La conversación, el acto más humano, el más bello, el más enriquecedor, es gratis. Es gratis conversar. Pero además exige que usted sea capaz de reconocerse por lo que usted es, ¿cierto? De tener historias. O sea, no hay nada más espantoso que una conversación entre dos muchachos hoy. Venga, ¿y qué más? No, bien. ¿Y qué? No, normal. ¿Y qué? No tienen nada que contar, no tienen nada que decir, porque en su casa nunca les contaron historias, porque los crió un televisor, porque los educó una muda, era un mudo, ¿cierto? Porque cada vez que intentaban hablar les metían un chupo en la boca para que no hablaran, porque cada vez que pedían historias los mandaban a ver televisión y la televisión se la tenían siempre en Discovery, para que aprendieran de otros países, pero jamás de su propia tierra. Porque cada vez que hay vacaciones prefieren ir a una piscina que a un charco, que a un río. Porque la mayor expectativa es ir a un hotel 5 estrellas a la orilla de la playa para bañarse en la piscina y no tener que meterse a ese mar. Pero si se van para otro país, entonces qué rico el mar, qué rica la playa. Ahí está la falta de memoria. Entonces la memoria efectivamente sí es esa estrategia a través de la cual yo logro reivindicarme, logro volverme con el otro mucho más fuerte, mucho más yo, mucho más nosotros, mucho más nación, mucho más pueblo. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Nada, gracias por estar ahí. Espero encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Feliz resto de jornada.